Joven hereda una isla desierta. Pero lo que descubre en la playa revela un secreto global. Hola, bienvenidos, suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para disfrutar de una historia increíble. Isabela nunca imaginó que una carta arrugada cambiaría su vida para siempre. Apenas unas semanas después de recibir la noticia de una misteriosa herencia, se encontraba en un pequeño barco, enfrentando el oleaje furioso hacia una isla desierta que parecía más una sombra que un destino. Pero era su deber. La promesa de su tío abuelo resonaba en su mente como un eco: protege los secretos de esta isla como yo lo hice. Isabela no podía entender qué secreto podría valer una vida de aislamiento y sacrificio, hasta que pisó la arena húmeda y descubrió la pequeña cruz medio enterrada que llevaba su apellido. Mientras sus dedos temblorosos trazaban las letras talladas, una sensación de responsabilidad y temor comenzó a invadir su pecho. ¿Qué sacrificio había hecho aquel hombre? ¿Qué verdad había guardado con tanto celo? Sentía que la isla misma la llamaba, susurrando respuestas que no podía comprender pero que necesitaba descubrir. Con cada paso que daba, la sensación de que estaba desenterrando algo más grande que ella crecía. Lo que Isabela aún no sabía era que ese viaje hacia lo desconocido no solo revelaría el legado de su familia, sino que también cambiaría para siempre su vida, y quizá, la historia del mundo. El pequeño barco pesquero se mecía violentamente contra las olas del Pacífico mexicano. Isabela Ramírez, una joven maestra de secundaria de Oaxaca, se aferraba a la barandilla oxidada mientras el cielo gris parecía fundirse con el mar embravecido. Su rostro moreno, heredado de su abuela zapoteca, mostraba una mezcla de determinación y miedo mientras la isla emergía de entre la bruma como un fantasma de piedra y vegetación. «Señorita, ¿está segura de que quiere quedarse?», gritó don Manuel, el viejo pescador, por encima del rugido de las olas. «Esta isla, dicen que está maldita. Nadie ha vivido aquí desde que su tío abuelo». Isabela apretó contra su pecho la carta arrugada que había cambiado su vida hace apenas una semana. Las palabras escritas en ella pesaban más que todos sus años como maestra en una escuela humilde de la Sierra Madre: «A mi única heredera, la isla y sus secretos ahora te pertenecen. Protégelos como yo lo hice durante 50 años». El barco se acercó a una pequeña playa rocosa. Las nubes oscuras se arremolinaban sobre sus cabezas como presagio de una tormenta inminente. Don Manuel lanzó el ancla y ayudó a Isabela a bajar su pequeña maleta. «Volveré en 3 días», dijo el pescador, persignándose. «Que la Virgencita de Guadalupe la proteja». Isabela observó cómo el barco se alejaba, hasta que se perdió en la niebla que parecía querer tragarse todo a su paso. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Sus pies se hundían en la arena húmeda mientras caminaba por la playa desierta. El viento salado azotaba su rostro, llevando consigo susurros que parecían voces antiguas. De repente, algo captó su atención: una pequeña cruz de madera, medio enterrada en la arena. Con manos temblorosas, Isabela se arrodilló y comenzó a desenterrarla. La madera, aunque desgastada por el tiempo y la sal, conservaba una inscripción tallada con cuidado: «Francisco Ramírez, guardián de la verdad, 1940 a 2023». «Tío abuelo», susurró, mientras sus dedos trazaban las letras grabadas. En ese momento, una oleada de emociones inexplicables la golpeó como las olas que azotaban la costa. Nunca había conocido a este hombre, pero algo en esa cruz, en esa isla, en ese momento, la conectaba con él de una manera que no podía explicar. Un trueno retumbó en la distancia, y gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer. Isabela se refugió bajo un árbol retorcido, sacando de su bolsillo la fotografía que el notario le había entregado junto con la carta. En ella, un hombre de mirada profunda y barba canosa miraba al horizonte desde esta misma playa. Sus ojos parecían cargar el peso de un secreto demasiado grande para ser compartido. La lluvia arreció, y con ella llegaron más preguntas. ¿Por qué su tío abuelo había vivido solo en esta isla durante tanto tiempo? ¿Qué secreto podía ser tan importante como para dedicar una vida entera a protegerlo? Y más importante aún, ¿por qué la había elegido a ella, una simple maestra de secundaria, para continuar su legado? Mientras el sol comenzaba a ponerse,
pintando el cielo tormentoso de tonos rojizos y violetas. Isabela permaneció sentada en la arena, junto a la cruz. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, mezclándose con la lluvia que caía sin cesar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción profunda y desconcertante, como si algo dentro de ella supiera que su vida nunca volvería a ser la misma. Te prometo, susurró a la cruz, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas, que entenderé por qué me elegiste. Y sea cual sea el secreto que guardaste, lo protegeré con mi vida. Un relámpago iluminó la playa por un instante, revelando algo que hizo que el corazón de Isabela se detuviera, grabadas en las rocas de la costa, apenas visibles entre las sombras. Había inscripciones antiguas que parecían brillar con una luz propia. Símbolos que no pertenecían a ninguna cultura que ella conociera, pero que de alguna manera parecían llamarla, invitándola a descubrir verdades enterradas durante generaciones. La noche comenzaba a caer sobre la isla, pero para Isabela, este no era el final, sino el principio de algo extraordinario. Lo que no sabía era que cada paso que diera en esta isla la acercaría a un secreto tan asombroso que cambiaría no solo su vida, sino la historia misma. El amanecer en la costa de Oaxaca pintaba el cielo de tonos dorados y rosados cuando Isabela despertó en la pequeña choza que había descubierto entre los árboles centenarios. La humedad había penetrado en sus huesos durante la noche, y el sonido de las gaviotas se mezclaba con el rumor constante de las olas. Sus ojos, aún pesados por una noche de sueños inquietos poblados de símbolos misteriosos y voces antiguas, se adaptaron lentamente a la luz que se filtraba entre las tablas desgastadas de la cabaña. El aroma del café que preparó en su pequeña estufa portátil le recordaba a las mañanas en su escuela en la Sierra Madre, donde sus alumnos la esperaban con sonrisas y preguntas sobre la historia antigua de México. Qué lejano parecía todo ahora. Mientras bebía el café amargo, sus dedos acariciaban inconscientemente la cruz de madera que había encontrado el día anterior. Con las primeras luces del día, comenzó a explorar la isla más detalladamente. Cada paso revelaba nuevos misterios que hacían que su corazón de historiadora latiera más rápido. Encontró herramientas antiguas oxidadas por el tiempo y la sal, fragmentos de cerámica decorada con símbolos que no correspondían a ninguna civilización que conociera, y lo más intrigante, una serie de marcas en las rocas que parecían formar un patrón deliberado. Esto no puede ser, murmuró mientras sus dedos trazaban los símbolos tallados en la piedra. Sus años enseñando historia prehispánica le permitieron reconocer elementos de la escritura maya y mixteca, pero había algo más, algo desconcertante que no encajaba con ninguna civilización conocida. Los símbolos parecían más antiguos, más diferentes. El viento marino agitaba su rebozo negro, regalo de su abuela zapoteca, mientras caminaba siguiendo las marcas. El sonido de las olas la guió hacia una abertura en la roca que no había notado antes. Una cueva, casi completamente oculta por la vegetación tropical, se abría como una boca oscura en la piedra caliza. Con el corazón latiendo fuertemente contra sus costillas, Isabela encendió la linterna de su celular y, después de persignarse como le había enseñado su madre, se adentró en la oscuridad. El aire dentro de la cueva era frío y húmedo, con un olor antiguo que le recordaba a las criptas de las iglesias coloniales. Las paredes estaban cubiertas de pinturas y símbolos que contaban una historia silenciosa. Algunos parecían representar estrellas y constelaciones, otros mostraban figuras que no se parecían a nada que hubiera visto en sus libros de historia. Pero fue lo que encontró al fondo de la cueva lo que hizo que su corazón se detuviera por completo, un viejo diario de cuero, protegido dentro de una caja de metal oxidada. Junto a él, fotografías antiguas en sepia y lo que parecían ser mapas dibujados a mano. Con manos temblorosas, como si estuviera tocando un objeto sagrado, abrió el diario. La letra era inconfundiblemente de su tío abuelo Francisco, la misma caligrafía elegante pero firme de la carta que había recibido. 12 de octubre, 1973. El día de hoy, mientras la nación celebra el Día de la Raza, he encontrado algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre nuestra historia. Los símbolos, la cerámica, las herramientas, todo indica que aquí existió una civilización que no aparece en ningún libro de historia, ninguna crónica antigua. Pero hay más, algo tan extraordinario que no me atrevo ni a escribirlo en estas páginas. Si lo que he descubierto es cierto,
debo protegerlo a toda costa. Ya hay otros buscando, y no todos tienen buenas intenciones. Las páginas siguientes revelaban la vida de un hombre consumido por una misión sagrada. Anotaciones frenéticas sobre movimientos de estrellas, mapas detallados de la isla con marcas y símbolos, y constantes referencias a ellos que lo vigilaban. La soledad y la determinación se mezclaban en cada palabra escrita. 15 de julio, 1990. Hoy he rechazado otra oferta millonaria por la isla. El profesor García, de la UNAM, insiste en que el mundo debe conocer la verdad, pero ¿están realmente preparados? Lo que descubrí aquí podría destruir todo lo que creemos saber sobre nuestra historia. No, es mejor que permanezca oculto. Al menos por ahora. El peso de este secreto es mi cruz, pero es un sacrificio necesario. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando llegó a las últimas páginas del diario. Estaban fechadas apenas unos meses antes de la muerte de su tío abuelo. Querida Isabela, si estás leyendo esto, significa que has encontrado el camino hasta aquí, tal como sabía que lo harías. Te elegí a ti porque tienes el corazón puro de nuestra gente y la mente abierta para entender lo que descubrirás. Lo que encontrarás en esta isla cambiará tu vida para siempre, como cambió la mía hace 50 años. Pero recuerda, algunos secretos tienen el poder de destruir mundos. Cuida bien de ellos. Con amor. Tu tío Francisco. Una lágrima cayó sobre la página amarillenta, dejando una marca húmeda sobre el papel envejecido. Isabela nunca había conocido a este hombre, pero ahora sentía el peso de su legado sobre sus hombros como una manta sagrada. ¿Qué había descubierto que era tan importante como para dedicar toda una vida a protegerlo? Mientras guardaba cuidadosamente el diario en su mochila, un ruido la alertó. No estaba sola en la cueva. El eco de pasos se acercaba desde la entrada, rebotando en las paredes de piedra. Una linterna más potente que la suya iluminó su rostro, cegándola momentáneamente. ¿Señorita Ramírez? Una voz masculina, educada pero con un tono amenazante, rompió el silencio. Creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar. Ese diario que tiene en sus manos, contiene información que algunas personas han estado buscando durante décadas. La luz cegadora de la linterna finalmente bajó, revelando el rostro de un hombre de mediana edad, vestido con ropa cara que desentonaba completamente con el entorno selvático de la isla. Sus ojos, ocultos tras unos lentes de diseñador, brillaban con una mezcla de ambición y curiosidad. Soy el doctor Alejandro Ruiz, de la Universidad Nacional, dijo, dando un paso hacia adelante mientras Isabela instintivamente retrocedía, apretando el diario contra su pecho. He dedicado 20 años de mi vida a investigar los secretos de esta isla. Su tío, digamos que no fue muy colaborador. El eco de sus palabras rebotaba en las paredes de la cueva, mezclándose con el sonido distante del mar. Isabela sintió que cada latido de su corazón resonaba como un tambor antiguo. Mi tío dedicó su vida a proteger este lugar, respondió ella, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Y ahora entiendo por qué. El doctor Ruiz sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. Señorita Ramírez, usted es maestra de secundaria, ¿verdad? En una escuelita humilde de la Sierra Madre. ¿Qué podría entender sobre el valor histórico de lo que hay en esta isla? Le ofrezco un trato, véndame los derechos de exploración. Le aseguro que el precio será, más que generoso. Antes de que Isabela pudiera responder, un rayo de sol penetró por una abertura en el techo de la cueva, iluminando los símbolos en la pared. Por un momento, pareció que las antiguas inscripciones cobraban vida, brillando con una luz propia. Fascinante, ¿no?, comentó Ruiz, acercándose a las inscripciones. Pero esto es solo la superficie. El verdadero tesoro está en lo que su tío encontró en el corazón de la isla. Algo que cambiaría la historia tal como la conocemos. Isabela recordó las palabras del diario. Siguiendo un impulso que ni ella misma entendía, dio un paso hacia la salida. Lo siento, doctor Ruiz, pero no puedo ayudarlo. Esta isla y sus secretos fueron confiados a mí por una razón. El arqueólogo dejó escapar una risa seca. ¿Sabe cuántas personas han muerto intentando proteger este secreto? Su tío no fue el primero, y me temo que tampoco será el último.
La verdad siempre sale a la luz, señorita Ramírez. Es solo cuestión de tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabela. No eran solo sus palabras, sino el tono con que las pronunció. Aprovechando un momento de distracción, cuando él se volteó para examinar más de cerca los símbolos, ella salió corriendo de la cueva. El sol de mediodía la cegó momentáneamente mientras corría por la playa, el diario aferrado contra su pecho como si fuera su propia vida. Las palabras de su tío resonaban en su mente: algunos secretos tienen el poder de destruir mundos. Siguiendo los mapas del diario, Isabela se internó en la parte más densa de la vegetación. Los sonidos de la selva la envolvían, el canto de aves exóticas, el susurro de las hojas movidas por la brisa marina, el lejano rugido de las olas. Después de lo que pareció una eternidad, llegó a un claro donde se alzaba una pequeña estructura de piedra, casi completamente cubierta por enredaderas. Con manos temblorosas, comenzó a apartar la vegetación. La estructura tenía los mismos símbolos que había visto en la cueva, pero estos parecían contar una historia diferente. En el centro, encontró lo que parecía ser una puerta sellada con un emblema antiguo. El corazón de Isabela dio un vuelco cuando reconoció el diseño. Era idéntico al medallón que su abuela zapoteca le había dado antes de morir, el mismo que ahora colgaba de su cuello. No es coincidencia, susurró, mientras sus dedos acariciaban el metal gastado. Al presionar el medallón contra el emblema, se escuchó un mecanismo antiguo cobrando vida. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un pequeño espacio donde reposaba un cofre de metal ornamentado. Justo cuando sus dedos tocaban el cofre, escuchó pasos acercándose entre la maleza. El doctor Ruiz no estaba solo, voces y el sonido de ramas rompiéndose indicaban que había más personas aproximándose. Isabela sabía que tenía segundos para tomar una decisión. El cofre era pequeño, podría llevarlo consigo, pero ¿a dónde huiría en una isla tan pequeña? Y más importante aún, ¿qué secreto tan valioso guardaba que tanta gente estaba dispuesta a matar por él? Con el corazón latiendo desbocado, tomó el cofre y se internó más profundo en la selva, rezando una silenciosa oración a la Virgen de Guadalupe. Las voces se acercaban, y el sol comenzaba a descender en el horizonte. La noche pronto caería sobre la isla, y con ella, los secretos ancestrales que su tío había protegido durante tanto tiempo finalmente saldrían a la luz. Pero lo que Isabela encontraría dentro de ese cofre cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad tal como la conocemos. El corazón de Isabela latía tan fuerte que temía que sus perseguidores pudieran escucharlo. Escondida entre las raíces de un árbol centenario, con el cofre apretado contra su pecho, escuchaba las voces que se acercaban en la oscuridad creciente de la selva. «Por aquí». «Vi movimiento entre los árboles», gritó una voz desconocida. El sudor corría por su frente mientras recordaba las historias que su abuela le contaba sobre los antiguos zapotecas y cómo se escondían de los conquistadores en cuevas secretas. Ahora ella estaba viviendo su propia historia de persecución. Con manos temblorosas, aprovechó la oscuridad para examinar el cofre. Era más pesado de lo que parecía, decorado con símbolos similares a los de la cueva pero con una diferencia crucial. Estos parecían contar una historia específica, una que hacía que su medallón vibrara de manera extraña. Un ruido la sobresaltó. A pocos metros, una figura se movía entre las sombras. Era una anciana, vestida con un huipil tradicional, que le hacía señas para que la siguiera. «Rápido, niña», susurró la mujer en zapoteco, un idioma que Isabela apenas recordaba de su infancia. «Por aquí. Te llevaré a un lugar seguro». Sin muchas opciones, Isabela siguió a la anciana por un sendero apenas visible. Llegaron a una pequeña choza oculta entre la vegetación, donde el aroma de copal y hierbas medicinales llenaba el aire. «Me llamo Doña Luz», dijo la anciana, encendiendo una vela. «Conocí a tu tío Francisco. Era un buen hombre. Demasiado bueno para este mundo de ambiciones». Mientras la luz de la vela bailaba en las paredes de la choza, Doña Luz comenzó a revelar una historia que hizo que Isabela sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. «Tu tío no fue el primer guardián», explicó la anciana, sirviéndote de hierbas en pequeñas tazas de barro. «Este secreto ha sido protegido por generaciones. Los españoles lo buscaron, los gobiernos lo buscaron,
pero siempre ha permanecido oculto por una razón. ¿Qué es tan importante?, preguntó Isabela, sus manos aún aferradas al cofre. Doña Luz la miró con ojos que parecían atravesar el tiempo. Lo que hay en ese cofre prueba que todo lo que creemos saber sobre nuestra historia es mentira. Tu tío descubrió la verdad y entendió que el mundo no está listo para ella. De repente, voces y luces se acercaron a la choza. Doña Luz actuó rápidamente, levantando una estera del suelo que revelaba un pequeño túnel. Este pasaje te llevará a un lugar seguro, susurró. Pero antes, debes tomar una decisión. Una vez que abras ese cofre, no hay vuelta atrás. El conocimiento es como el fuego, niña, puede iluminar el camino o quemar todo a su paso. Isabela miró el cofre y luego a la anciana. Mi tío murió protegiendo esto. Doña Luz asintió solemnemente. Murió protegiendo algo más grande que él mismo. La pregunta es, ¿estás dispuesta a hacer lo mismo? Las voces se acercaban cada vez más. En la penumbra de la choza, Isabela tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Abrió el cofre. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento, documentos antiguos, fotografías imposibles, y algo más, algo que desafiaba toda lógica y razón. Sus manos temblaban mientras leía, mientras comprendía la magnitud de lo que su tío había protegido durante tantos años. Dios mío, susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Si esto es cierto. Lo es, confirmó Doña Luz. Y ahora entiendes por qué debe permanecer en secreto. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió el momento. La voz del doctor Ruiz resonó desde fuera, sabemos que está ahí, señorita Ramírez. No hay salida. Doña Luz empujó suavemente a Isabela hacia el túnel. Ve, hija. El destino te eligió por una razón. Tu sangre zapoteca, tu conexión con la tierra, no son coincidencias. Mientras se arrastraba por el estrecho túnel, Isabela podía escuchar el caos que se desataba arriba. Su corazón se dividía entre el miedo por Doña Luz y el peso del secreto que ahora conocía. El túnel la llevó hasta una salida oculta entre las rocas de la costa. El mar rugía bajo un cielo estrellado, y la luna llena iluminaba las aguas como un faro ancestral. Sentada en la playa, con el cofre en su regazo y el sonido de las olas como única compañía, Isabela entendió finalmente por qué su tío había elegido una vida de soledad. Algunos secretos son demasiado grandes, demasiado peligrosos para ser compartidos. Pero mientras las estrellas brillaban sobre ella, una nueva pregunta surgía en su mente: ¿podría ella cargar con el mismo peso que había llevado su tío? ¿Estaba preparada para una vida de secretos y soledad? La respuesta llegaría pronto, y con ella, una revelación que sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre el mundo. El amanecer pintaba de rosa y dorado el cielo de la isla cuando Isabela emergió del túnel secreto. Sus manos aún temblaban mientras sostenía los documentos del cofre, ahora escondidos en una bolsa de tela que Doña Luz le había dado. Las revelaciones de la noche anterior pesaban en su mente como piedras antiguas. Los documentos contaban una historia imposible, fotografías en sepia de estructuras que desafiaban toda lógica arqueológica, escritos en una lengua que mezclaba símbolos zapotecas con otros completamente desconocidos. Y mapas que mostraban lugares que no aparecían en ningún registro oficial. Pero fue una carta, fechada en 1973, la que hizo que su mundo se tambaleara completamente. Querido Francisco, los documentos que encontraste confirman nuestras sospechas. La revolución no fue solo por la tierra, fue por lo que había debajo de ella. Los antiguos códices hablan de guardianes, de un conocimiento que debía ser protegido a toda costa. Zapata no murió en Chinameca como dicen los libros. Él encontró algo en estas tierras, algo que los poderosos harían cualquier cosa por poseer. Tu padre murió protegiendo este secreto. Ahora depende de ti. Emiliano R. Isabela se sentó en una roca, tratando de procesar la información. Su tío abuelo no había sido un simple ermitaño, había sido parte de algo mucho más grande, una red de guardianes que se extendía a través de generaciones. Entre los papeles encontró fotografías familiares que nunca había visto, su abuela, joven y hermosa, junto a un grupo de hombres que parecían revolucionarios.
En el reverso, una nota, Los últimos guardianes, 1952. ¿Su abuela también había sido parte de esto? Un ruido la alertó. Desde su posición, podía ver al doctor Ruiz y sus hombres registrando la playa. Habían estado buscando toda la noche, y no parecían dispuestos a rendirse. «Tiene que estar en alguna parte», gritaba Ruiz, su voz cargada de frustración. «Y 50 años de investigación no pueden terminar así». Isabela se escabulló entre la vegetación, dirigiéndose hacia una parte de la isla que no había explorado. Los documentos mencionaban una cueva sagrada, un lugar donde los antiguos guardianes se reunían. Siguiendo las marcas en el mapa antiguo, encontró la entrada, casi invisible entre las rocas. Dentro de la cueva, las paredes estaban cubiertas con pinturas que le helaron la sangre, figuras que parecían descender del cielo, símbolos que brillaban con una luz propia. Y una historia que desafiaba todo lo que creía saber sobre el pasado de México. En el centro de la cueva, un altar de piedra sostenía algo que hizo que su medallón comenzara a vibrar violentamente, una piedra circular con inscripciones que parecían moverse bajo la luz tenue. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo una voz detrás de ella. Era Doña Luz, que había aparecido silenciosamente como un espíritu de la montaña. «Tu abuela solía traerme aquí cuando era niña. Ella era como tú, tenía el don». «¿El don?», preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. «El don de ver más allá del velo», respondió la anciana, acercándose al altar. «No todos pueden ver los símbolos moverse. No todos pueden sentir el llamado de la piedra. Tu tío lo tenía, tu abuela lo tenía, y ahora tú». Un estruendo interrumpió sus palabras. Voces y pasos se acercaban a la entrada de la cueva. «Rápido», susurró Doña Luz, presionando algo en las manos de Isabela. Era un pequeño cuaderno, el diario personal de su abuela. «Esto te ayudará a entender. Tu abuela no solo protegía un secreto, ella era parte de él». Las voces se acercaban. Doña Luz presionó una secuencia de símbolos en la pared, revelando otro pasaje oculto. «Ve. Les daré tiempo. Y recuerda, algunos secretos no son solo información, son poder. El verdadero poder no está en revelarlo, sino en saber cuándo guardarlo». Mientras se alejaba por el túnel, Isabela podía escuchar a Doña Luz comenzar un canto antiguo en zapoteco que hacía vibrar las paredes de la cueva. El diario de su abuela pesaba en su bolsillo como una promesa, como un legado que finalmente comenzaba a entender. En la oscuridad del túnel, Isabela comenzó a leer las primeras páginas del diario, y cada palabra era como una revelación que conectaba los puntos de una historia más grande que la vida misma. Su abuela no había sido solo una mujer humilde que vendía tejidos en el mercado, había sido una guardiana, una protectora de verdades ancestrales que cambiaban todo lo que creía saber sobre su familia, su herencia y el destino que la esperaba. La historia apenas comenzaba a revelarse, y con cada página que leía, Isabela sentía que se adentraba más profundamente en un misterio que había estado esperando por ella durante generaciones. El túnel desembocaba en una pequeña cala oculta por formaciones rocosas en la costa sur de la isla. Isabela, con el diario de su abuela apretado contra el pecho como un escudo sagrado, se sentó en una roca mientras el sol de Oaxaca comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y rosados. El aroma a sal marina se mezclaba con el copal que aún impregnaba su ropa después del encuentro con Doña Luz. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas amarillentas del diario, cada palabra una revelación que hacía temblar los cimientos de su mundo. 15 de septiembre, 1952. Los ancianos del pueblo siempre dijeron que nuestra sangre zapoteca cargaba una responsabilidad sagrada. Hoy, en las profundidades de la cueva, entendí por qué los antiguos elegían guardianes. No es solo sobre proteger un secreto, es sobre proteger al mundo del secreto mismo. Lo que encontramos aquí va más allá de la historia oficial, más allá de lo que la humanidad está preparada para comprender. Zapata lo supo, por eso fingió su muerte en Chinameca. Algunos conocimientos son como el fuego sagrado de nuestros ancestros, en las manos equivocadas, pueden reducir el mundo a cenizas. El rugido de hélices interrumpió su lectura. El cielo, antes pacífico, se llenó con el sonido amenazante de helicópteros militares.
Desde su escondite entre las rocas, Isabela observó varias embarcaciones acercándose a la isla. No eran solo el doctor Ruiz y sus hombres, había uniformados de la marina, vehículos oficiales, y lo que parecían ser equipos de televisión. «Atención», resonó una voz autoritaria por un megáfono. «Esta isla está ahora bajo jurisdicción federal. Todos los presentes deben reportarse inmediatamente en la playa principal». El corazón de Isabela dio un vuelco cuando reconoció a una figura que descendía elegantemente de uno de los helicópteros, Carmen Velázquez, la legendaria periodista de investigación del Canal 13. Su rostro, familiar para millones de mexicanos por sus explosivos reportajes sobre corrupción gubernamental, mostraba la determinación de quien ha encontrado la historia de su vida. Isabela volvió a las páginas del diario, buscando respuestas. 20 de octubre, 1952. Los periodistas no dejan de llegar a nuestro pueblo. Vienen con promesas de fama, dinero, reconocimiento histórico. No entienden que hay verdades que no deben ser dichas, no por miedo o superstición, sino por una responsabilidad que viene de siglos atrás. La humanidad apenas está aprendiendo a caminar, ¿cómo podríamos entregarle el fuego de los dioses? El sonido de pasos sobre la arena la alertó. Carmen Velázquez, con su impecable traje sastre que contrastaba con el entorno salvaje de la isla, había encontrado su escondite. Señorita Ramírez, su voz era suave pero firme, como la de una serpiente encantadora. Soy Carmen Velázquez. He seguido la historia de esta isla durante años. Su tío era más que un ermitaño, ¿verdad? Isabela se mantuvo en silencio, mientras la periodista continuaba. Tengo documentos, correos electrónicos, pruebas de que su tío mantenía correspondencia con científicos de todo el mundo. Lo que sea que encontró aquí, podría reescribir la historia. El mundo merece conocer la verdad, ¿no cree? El medallón en el pecho de Isabela parecía calentarse, como advirtiéndole del peligro. Las últimas páginas del diario de su abuela brillaban bajo la luz del amanecer. Mi querida nieta. Cuando leas esto, entenderás por qué elegimos el silencio. No es cobardía, es sabiduría. La verdad es como una semilla, necesita el momento correcto para florecer. Nuestro papel no es revelarla, sino protegerla hasta que el mundo esté listo. El verdadero poder no está en gritar los secretos a los cuatro vientos, sino en tener la fortaleza para guardarlos cuando todos exigen respuestas. Carmen dio un paso más cerca, sacando una grabadora digital. Piénselo bien, Isabela. Esta podría ser la historia del siglo. Fama, reconocimiento mundial, la verdad por fin revelada. ¿No es eso lo que su tío hubiera querido? En ese momento, el medallón comenzó a brillar con una luz suave pero constante. Isabela recordó las palabras de Doña Luz sobre el don, sobre ver más allá del velo de la realidad. Pensó en su tío, en su abuela, en generaciones de guardianes que habían elegido el silencio no por miedo, sino por amor a la humanidad. La verdad, comenzó Isabela, su voz encontrando una fortaleza que no sabía que tenía, no siempre debe ser revelada. Hay conocimientos que son como el fuego sagrado de nuestros ancestros, pueden iluminar o destruir. Y sea razonable, insistió Carmen, su máscara de amabilidad comenzando a agrietarse. Piense en lo que está en juego. La historia, la ciencia, todo lo que creemos saber podría cambiar. Exactamente, respondió Isabela, apretando el diario contra su pecho. Y no todos los cambios son para mejor. El sol alcanzaba su punto más alto sobre la isla, bañando la escena en una luz dorada que hacía brillar el medallón con intensidad sobrenatural. La decisión estaba tomada, pero el precio sería más alto de lo que Isabela podía imaginar. Lo que sucedería en las próximas horas no solo cambiaría su vida, sino el destino mismo de los secretos que generaciones habían protegido con su sangre. El viento marino agitó su cabello negro mientras enfrentaba a Carmen Velázquez y al mundo que representaba. En sus venas corría la sangre de los guardianes, y era hora de demostrar que era digna de ese legado. El sol de mediodía caía sobre la isla como una maldición azteca mientras Isabela enfrentaba no solo a Carmen Velázquez, sino a un grupo cada vez mayor de personas que emergían de entre las rocas volcánicas como hormigas atraídas por la miel.
El doctor Ruiz, con su traje ahora manchado de sudor y arena, apareció seguido por oficiales federales y lo que parecían ser investigadores extranjeros. Sus equipos sofisticados y maletines plateados contrastaban grotescamente con la naturaleza salvaje de la isla. «La tenemos rodeada, señorita Ramírez», la voz de Ruiz retumbó contra las paredes rocosas, mezclándose con el rugido incesante del Pacífico mexicano. «Entréguenos los documentos y el medallón. Ya no hay dónde esconderse. 2 décadas de investigación no pueden terminar así». El medallón antiguo en su pecho pulsaba con una luz cada vez más intensa, como un corazón ancestral que respondiera al peligro inminente. Isabela podía sentir el poder que emanaba de él, la misma energía misteriosa que había experimentado en la cueva sagrada. El calor que emitía traspasaba su blusa de manta, recordándole el fuego del copal en las ceremonias de su abuela. 20 años, continuó Ruiz, dando un paso adelante mientras se limpiaba el sudor de la frente con un pañuelo de seda. 20 años intentando que su tío nos revelara la verdad. Universidades de todo el mundo, instituciones gubernamentales, investigadores privados. ¿Tiene idea de cuántos recursos se han invertido? ¿Cuántas vidas se han dedicado a descubrir lo que esta isla esconde? Isabela apretó el diario de su abuela contra su pecho, sintiendo el papel viejo crujir bajo sus dedos. La sabiduría de generaciones parecía susurrarle desde sus páginas amarillentas. «Lo sé perfectamente», respondió, sorprendida por la firmeza en su propia voz. «Por eso mismo debe permanecer oculto. Hay verdades que son como el fuego sagrado, pueden iluminar o destruir». Carmen Velázquez avanzó, sus tacones hundiéndose en la arena mientras su máscara de profesionalismo se agrietaba revelando algo más oscuro y desesperado. «Niña ingenua, ¿no lo entiendes? Este descubrimiento cambiaría todo. La historia oficial se desmoronaría como un castillo de arena. El gobierno, las instituciones religiosas, todo el orden mundial establecido». «Exactamente», la interrumpió una voz que parecía surgir de la tierra misma. Doña Luz emergió de entre las sombras de las rocas como un espíritu guardián, su huipil tradicional ondeando con el viento marino. Por eso los antiguos eligieron guardianes. No todos los cambios traen progreso. Algunos secretos son como raíces profundas, arrancarlas de golpe solo trae destrucción. El cielo, antes de un azul intenso, comenzó a oscurecerse como si una tormenta tropical se formara de la nada. El viento aumentó su fuerza, trayendo consigo el aroma del mar y de algo más antiguo, más profundo. «Las pruebas son irrefutables», insistió Ruiz, su voz elevándose sobre el rugido creciente del viento. «Las fotografías, los documentos, los artefactos. Todo prueba que la historia que conocemos es una mentira. El mundo necesita saber la verdad». Isabela miró los documentos que protegía, las fotografías imposibles que mostraban realidades que la mente humana apenas podía comprender, los mapas que revelaban secretos más antiguos que la civilización misma. Pensó en su tío, en su soledad autoimpuesta, en el peso que había cargado durante décadas. Pensó en su abuela, en las historias que le contaba sobre los antiguos guardianes zapotecas, en el legado que corría por sus venas. El medallón comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y en ese momento, Isabela supo exactamente lo que debía hacer. La comprensión llegó como un relámpago, clara y devastadora. «Tienen razón», dijo, retrocediendo lentamente hacia el borde del acantilado donde las olas golpeaban con furia creciente. «El mundo merece la verdad. Pero no hoy. No así. No por las razones equivocadas». En un movimiento que nadie anticipó, Isabela levantó el medallón hacia el cielo tormentoso. La luz que emanaba de él se intensificó hasta volverse casi insoportable. Los antiguos símbolos grabados en las rocas de la isla comenzaron a brillar en respuesta, creando una red de luz que parecía conectar toda la isla. Doña Luz comenzó a cantar en zapoteco, un canto ancestral que parecía hacer vibrar la tierra misma. Las olas se alzaron más alto, el viento se convirtió en un rugido ensordecedor, y el cielo se oscureció completamente excepto por los destellos de luz que emanaban de las rocas y el medallón. «Deténganla», gritó Ruiz con desesperación, pero sus palabras fueron tragadas por el viento. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica y razón.
El poder antiguo que los guardianes habían protegido durante siglos se manifestó de una manera que probaba que todo lo que habían descubierto era verdad, pero que también demostraba, de la manera más contundente posible, ¿por qué debía permanecer en secreto? La decisión de Isabela, el sacrificio que estaba a punto de hacer, cambiaría no solo su destino, sino el de todos los presentes. El secreto de la isla estaba a punto de ser protegido de una manera que nadie podría haber imaginado, y el precio a pagar sería más alto de lo que cualquiera hubiera esperado. Porque algunos secretos, como había escrito su abuela, no son solo información, son poder. Y el verdadero poder no está en revelarlo todo, sino en saber qué verdades deben permanecer en las sombras, protegidas por aquellos que entienden el verdadero significado del silencio. La luz del medallón alcanzó su punto máximo, cegadora como 1000 soles, mientras un rugido ancestral emergía de las profundidades de la isla. El mar se agitaba furioso, las olas golpeando contra las rocas como si la naturaleza misma respondiera al llamado del antiguo artefacto. «Por Dios», gritó Carmen Velázquez, retrocediendo mientras sus cámaras y equipos electrónicos comenzaban a fallar uno tras otro. «¿Qué está haciendo?». La voz de Doña Luz se elevó por encima del caos, su canto zapoteco resonando con una fuerza sobrenatural. Los antiguos eligieron este lugar por una razón. La isla no es solo tierra y piedra, es un guardián en sí misma. Las inscripciones en las rocas brillaban ahora con tal intensidad que formaban una red de luz que cubría toda la isla. El doctor Ruiz, con el rostro desencajado, intentaba fotografiar el fenómeno con manos temblorosas. «Es exactamente lo que buscábamos», gritó, su voz mezclada con desesperación y asombro. «La prueba definitiva de que todo es verdad». Isabela, con el medallón en alto y el diario de su abuela presionado contra su corazón, sintió como el poder antiguo fluía a través de ella. Las palabras de su abuela cobraban un nuevo significado. El verdadero sacrificio no es morir por algo, es vivir con el peso de protegerlo. De repente, un pilar de luz surgió del centro de la isla, atravesando las nubes tormentosas. Los documentos en las manos de Isabela comenzaron a brillar con la misma luz sobrenatural, revelando símbolos ocultos que solo ahora se hacían visibles. «La isla», susurró Doña Luz, su voz cargada de reverencia ancestral. «Está despertando». El suelo comenzó a temblar, pero no era un terremoto común. Era como si la isla misma respirara, como si cada piedra, cada grano de arena, cobrara vida propia. Carmen Velázquez y sus camarógrafos intentaron capturar el momento, pero sus equipos se apagaban instantáneamente. El doctor Ruiz sacó frenéticamente notas de sus bolsillos, intentando documentar lo que veía, pero las palabras se desvanecían del papel apenas las escribía. «No lo entienden», gritó Isabela por encima del rugido del viento. «El secreto no está en los documentos o en las fotografías. Está en la isla misma. Y solo se revela a quienes son dignos de guardarlo». En ese momento, algo extraordinario sucedió. La luz que emanaba del medallón envolvió a Isabela por completo, y frente a los ojos atónitos de todos los presentes, las verdaderas imágenes del pasado comenzaron a manifestarse en el aire como una película antigua. Vieron la verdadera historia, la razón por la que los guardianes habían protegido la isla durante siglos. Vieron por qué Zapata había fingido su muerte, por qué generaciones de protectores habían elegido el silencio sobre la fama. El doctor Ruiz cayó de rodillas en la arena, lágrimas corriendo por su rostro. Carmen Velázquez dejó caer su grabadora, su rostro una máscara de asombro y comprensión tardía. «Ahora entienden», dijo Doña Luz, su voz mezclándose con el viento. «Hay verdades que no están destinadas a ser reveladas, sino a ser protegidas. No por miedo, sino por amor a la humanidad». La luz comenzó a disminuir gradualmente, y con ella, los recuerdos de lo que habían presenciado comenzaron a difuminarse en las mentes de los testigos. Como un sueño que se desvanece al despertar, las imágenes se volvieron borrosas, dejando solo una sensación de asombro y comprensión profunda. Cuando todo terminó, Isabela permanecía de pie, el medallón en su cuello ahora en silencio. Los documentos y fotografías en sus manos se habían transformado en páginas en blanco, como si nunca hubieran contenido secreto alguno. El doctor Ruiz se levantó lentamente, su rostro mostrando una paz que no había conocido en 20 años de investigación.
Ahora entiendo por qué su tío eligió el silencio, dijo suavemente. Hay verdades que son más sabias cuando permanecen como misterios. Carmen Velázquez recogió su equipo inservible, una sonrisa resignada en su rostro. Algunas historias, murmuró, no están destinadas a ser contadas. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la isla, Isabela comprendió que había heredado más que una propiedad, había heredado una misión sagrada, un legado de silencio y sabiduría que se extendía más allá del tiempo mismo. Doña Luz se acercó a ella, colocando una mano arrugada sobre su hombro. El verdadero poder, susurró, no está en revelar los secretos, sino en entender por qué deben permanecer ocultos. Isabela miró hacia el horizonte, donde el sol se fundía con el mar en una explosión de colores. La isla había elegido su nueva guardiana, y con esa elección, los secretos antiguos permanecerían seguros por una generación más. Algunas verdades, pensó mientras tocaba el medallón en su pecho, son como el sol, demasiado brillantes para mirarlas directamente, pero siempre ahí, iluminando nuestro camino desde la distancia. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que nos ha tocado profundamente. Nos encantaría saber qué opinas sobre el desenlace y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si esta historia resonó contigo y quieres disfrutar de más relatos como este, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte a Relatos Inolvidables 2. Juntos podemos seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y nos conectan como una gran comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite continuar trayendo relatos que iluminan vidas. Nos vemos muy pronto, aquí, en Relatos Inolvidables 2.